lo que vamos a buscar es poder, a través de las Escrituras, apropiarnos de los beneficios de la sangre de Cristo y disfrutar de todo eso que Dios ha provisto para nosotros a través de esa sangre derramada. Una vez le dijeron una vez le dijeron a Billy Graham, y esto conté la anterior semana, un especialista que trabajaba con gente, con grupos humanos, le dijo: mira, tu predicación es muy buena, tienes una forma muy interesante de transmitir la palabra, pero si quieres que te dé un consejo, le dijo este hombre, que no era creyente, para que puedas alcanzar a más gente y seas exitoso, te aconsejo que no menciones la cruz ni la sangre. Porque, bueno, eso de algún modo puede traer como problemas, por así decir, en tu predicación. Porque, bueno, él dijo, bueno, le tienes que hablar al hombre de lo exitoso que va a ser, lo bueno que va a ser, lo bien que se va a vestir. Eso quiere escuchar el hombre. Entonces Billy Graham dijo, bueno, a partir de ahora, mi misión va a ser como dijo Pablo. Cuando he llegado a ustedes, no he llegado con un montón de conocimientos ni ideas preconcebidas, sino solamente les he presentado la cruz y a Cristo. Ese era Pablo, un hombre formado, ¿no? Era un hombre formado académicamente con los mejores maestros, por así decir, de la ley de ese tiempo. Sin embargo, dijo él, a partir de ahora mi vida se va a resumir en traer este mensaje de buenas nuevas de salvación. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis 12, 11. Dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Está hablando en Apocalipsis ya de una iglesia rescatada. Dice, ellos lo vencieron. ¿Quiénes ellos? Nosotros. ¿A quién? Al enemigo. Estamos en un tiempo en el que vivimos en una constante lucha en nuestras vidas. Nuestra lucha tiene como dos frentes, por así decir. Uno es el enemigo, Satanás, que quiere destruir tu vida. Dice la palabra que vino para matar, robar y destruir. Y por otro lado, tu propia vida, tu alma, digamos que quiere de algún modo alejarse de la verdad y el favor de Dios. Dice, ellos, nosotros, lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. ¿Por medio de qué entonces vencemos al enemigo de nuestras vidas? Por medio de la sangre del Cordero. Y por la palabra del testimonio de ellos. Entonces hay dos elementos. Uno es la sangre y otro es la palabra del testimonio de nosotros. O sea, aquello que decimos con respecto a las circunstancias, aquello que decimos con respecto a aquello que estamos viviendo. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Esta gente o este pueblo que somos nosotros, tiene que ser un pueblo que esté dispuesto a entregarlo todo. Y solo lo entregas todo cuando entiendes el principio, de la sangre en tu vida. Entonces, por eso es muy importante la sangre, porque la sangre nos ha llevado a un lugar en el que no podríamos estar si es que el Señor Jesús no hubiese derramado esa sangre por nosotros. En 1 Juan 2:17, dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, aquellos que han vencido son aquellos que han vencido por la sangre y por la proclamación de su testimonio. Entonces, ¿quiénes son? El mundo pasa, sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quiénes son los que permanecen? Aquellos que proclaman aquello que Dios ha hecho en sus vidas. Esos son los que permanecen.
aquellos que declaran, que proclaman, que hablan aquello que el Señor Jesús hizo por nosotros. El Señor hace un paralelo con respecto para explicarnos esto de la sangre. Y ese paralelo lo encontramos en 1 Corintios capítulo 5, el versículo 7. Dice: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿Dónde empezamos a entender el regalo de la sangre? Lo entendemos en la Pascua. Para eso necesitamos saber qué es la Pascua. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaban de esclavos, después de que Moisés se había presentado con muchas plagas, la última plaga, el Señor dijo: voy a mandar a un espíritu que va a matar a todos los primogénitos. Entonces le dieron instrucciones a Moisés para que este destructor no entre a la casa de los israelitas. Y esas instrucciones están en Éxodo capítulo 12, el versículo 21. Dice: entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomaréis un manojo de hisopo, y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta. Ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlos. Entonces, el Señor deja una instrucción. Está Israel, Moisés reclamando que el pueblo salga a adorar al Señor. Egipto, que no les permitía y ponía una traba y ponía otra traba, su corazón estaba endurecido. En eso el Señor dice: ok, hay una plaga más, y el destructor va a pasar por Egipto y va a pasar a matar a todos los primogénitos, a herir a todos los primogénitos. Entonces él dice, para que el destructor no entre a sus casas, porque aparentemente cuando el destructor es liberado no mira si eres blanco, negro, gordo, alto, bajo, sale, entra con una instrucción y cumple su instrucción. Entonces le dice: quiero que agarren un cordero, ese cordero lo van a sacrificar, la sangre la van a poner en un lebrillo, con ese lebrillo van a untar los 2 dinteles y la parte superior. No, el dintel, perdón, hay un solo dintel, y los 2 postes, porque la puerta es así, ¿no es cierto? Entonces dice: van a untar con un hisopo el dintel y los 2 postes. ¿Quién hacía ese trabajo? El trabajo de hacer eso era del padre de familia. Él era el que agarraba un cordero, lo sacrificaba y aplicaba la sangre. Entonces la responsabilidad de aplicar esa sangre en tu familia es del padre de familia. El padre de familia es el que hacía eso. Ahora, si no tienes esposo o estás separada, vives sola, tú quedas delante del Señor como responsable por tu casa, ¿no? O sea, no es que si no hay un hombre, entonces ¿qué hago? Tú quedas como responsable. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, eso dice la palabra. Otra instrucción era que no podían salir de sus casas. Quiere decir que todos tenían que estar dentro de ese tiempo de comunión cuando se comía ese cordero que era sacrificado. ¿Cuál es el paralelo? Hoy día el paralelo es que ese cordero es el Señor Jesús que fue sacrificado por nosotros, ¿no? Ese cordero fue sacrificado, nosotros tomamos de esa sangre, ¿y qué tenemos que hacer? Declarar, porque la vasija está con la sangre, pero ¿qué hacemos para que la sangre vaya de la vasija a la puerta?
Agarramos un hisopo y con eso pintamos. Es como una planta. Entonces, ¿qué hace el hisopo? ¿Qué función cumple hoy día para nosotros? Es la declaración. Cuando estamos declarando un beneficio de la sangre, entonces nos estamos apropiando de algo que hizo el Señor por nosotros, por esa sangre. Ok. Por tanto, es necesaria la confesión. Sin confesión no hay apropiación, porque este evangelio no funciona mentalmente. Necesitamos declarar las cosas. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces, ese oír es un declarar, ¿no? No dice la fe es porque memorices la palabra de Dios. Por supuesto que ayuda a memorizar la palabra, es un depósito en tu corazón, pero dice que la fe viene por el oír. Entonces, la declaración es un principio en el reino que establece las cosas. De hecho, la palabra en Mateo dice, por nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú estás hablando los beneficios de la sangre del Señor, te estás apropiando y estás alcanzando justificación en tu vida. También la palabra dice en Santiago, la lengua es como un timón que mueve tu vida, te puede llevarla de un lugar a otro. Entonces, como tengan cuidado con sus lenguas. Entonces, la proclamación es un principio muy importante, la confesión. Y la confesión, en esta circunstancia de Pascua, nos lleva a nosotros a declarar, a ser como un hisopo, declarar la sangre y aplicarla sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos o sobre cualquier circunstancia. Ok, entonces ya hemos entendido de dónde viene este asunto de confesar, de dónde viene este asunto de aplicar la sangre. Ahora vamos a ver los 7 beneficios que nos provee la sangre. Primer beneficio, redención. Efesios 1:7. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. En Él tenemos redención mediante su sangre. ¿Qué es redención? Redención es volver a comprar, es redimir, ¿no? De ahí viene la palabra redención, de redimir. Entonces, por su sangre hemos sido redimidos, hemos sido comprados nuevamente. ¿Por qué? Porque estábamos en esclavitud. Estábamos en esclavitud por causa del pecado, estábamos en esclavitud porque estábamos alejados del Señor. Entonces el Señor con su sangre nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha comprado. Esa sangre entonces tiene un valor que hoy día a nosotros nos acerca a Dios, sabiendo que hemos sido comprados, que no tenemos que pagar un precio por estar delante de Él, por ser parte de su reino. Hemos sido redimidos. En Salmos 107:2 dice, Salmos 107:2. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Dice, díganlo, ¿quiénes? Los redimidos del Señor. Entonces, uno de los beneficios de la sangre en nuestra vida es que tenemos la completa seguridad de que hemos sido redimidos del poder del diablo en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás ya no puede tocar tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás no puede meterse en tus asuntos. Él no puede afectar tus cosas. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Como dice en el Salmo, díganlo los redimidos del Señor. Debemos decirlo, debemos decir qué hizo el Señor con su sangre. Mediante la sangre de Jesús he sido redimido del poder del diablo. Esa es nuestra confesión. Mediante la sangre de Jesús he sido redimido del poder del diablo. Entonces,
díganlo conmigo. Mediante la sangre de Jesús he sido redimido del poder del diablo. De nuevo, mediante la sangre de Jesús he sido redimido del poder del diablo. Ahora Satanás ya no tiene derecho legal sobre tu vida. ¿Por qué? Porque hay una sangre que ha sido derramada. Entonces, cuando digas, sí, Satanás me está atacando, ¿han visto que muchos hermanos dicen, no, Satanás me está atacando? Esto es obra de Satanás. No, en ese momento, ¿qué tienes que hacer? Decir, ok, voy a proclamar, voy a confesar lo que ha hecho la sangre por mí. Mediante tu sangre, Señor, he sido redimido del poder del diablo. Por tanto, el diablo no tiene ninguna autoridad ni derecho sobre mi vida. Por tanto, los reprendo, los resisto, como dice la palabra, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Por tanto, yo me someto a Dios, resisto al diablo y él huye de mi vida en esta situación. No necesitas hacer más que eso. No necesitas tener la voz más fuerte de la iglesia. ¡Sal, Satanás! ¿No? Porque yo me acuerdo, bueno, era muy joven. Estas cosas pasan cuando eres muy joven. Íbamos a unas sesiones de liberación. Las sesiones de liberación nos tomaban cerca de una hora y media, 2 horas aproximadamente. Entrábamos 3 o 4 liberadores, ¿no? Entre comillas. Y efectivamente los demonios se manifestaban, había mucho movimiento espiritual, digamos, de oscuridad, pero era una de gritar. ¿Quién gritaba más fuerte? Salíamos prácticamente sin voz de una liberación. Y realmente no se trata de qué tan fuerte sea tu voz, sino de que puedas apropiarte de estos beneficios de la sangre. Satanás no es sordo, ¿no? Porque muchos pensamos que Satanás es sordo. No, no es sordo. Entonces tú le dices, mediante la sangre de Jesús he sido redimido. En Efesios 1:7 la palabra dice que he sido redimido, he sido comprado, por tanto no tienes poder sobre mi vida. ¿Cuántas veces estamos en circunstancias donde Satanás quiere afectar tu vida? Muchísimas, porque Satanás está interesado en destruir tu vida. Pero la sangre del Señor está ahí para que nosotros la confesemos. Cuando la confesamos, es como que se activa en nuestras vidas. Miren qué importante es saber qué confesar y qué decir. Porque si tú confiesas, han visto, por tu boca puedes ser juzgado o condenado. Si tú confiesas y dices, sí, el enemigo me está atacando, ¿qué poder tiene la sangre? Estoy resistiendo porque Satanás me está atacando. ¿Qué estás confesando? Estás confesando lo que está pasando en tu vida. ¿Será que el enemigo se va a ir? No, le estás dando legitimidad en tus circunstancias. Le estás dando como legitimidad. Estás diciendo, tú estás bienvenido en esta circunstancia y en este lugar. ¿Por qué? Porque tú lo estás acreditando en ese lugar. En cambio, si tú le dices, por la sangre de Jesús, que hoy día confieso, he sido redimido, comprado, libre de toda acusación en mi vida que tú puedas hacer, te resisto y te echo de este lugar en el nombre de Jesús, ¿le estás dando legitimidad? Ninguna. Estás dando legitimidad a lo que el Señor hizo en la cruz. Entonces, necesitamos tener mucho cuidado con lo que hablamos. Porque a veces hablamos, de hecho la palabra dice que tu hablar sea sí, sí y no, no. Porque lo que es más de esto, dice en Mateo, de mal procede. Lo que nos está queriendo decir no es que no tengamos un tiempo de comunicación, ¿no?, en nuestra casa, sino lo que nos está queriendo decir, cuidado con lo que hablas. ¿Por qué? Porque lo que hablas te puede condenar o te puede liberar. Entonces, ante cualquier circunstancia, y más si es el diablo que quiere venir a condenar tu vida, ten por cierto que por esa sangre has sido redimido. Ok, segundo beneficio de la sangre. 1 Juan 1:7. Primera Juan 1:7. Mas,
si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cuál había sido el...? Dice, más, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, el andar en luz y el andar en comunión, en el original, este versículo, todos los verbos están en presente continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos andando en luz, no si hemos andado en luz, si estamos andando en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión, o sea, ahora, ¿no? Todo el tiempo. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando hemos venido al Señor, por supuesto que Él ha hecho una obra maravillosa limpiándonos de todo pecado. Sin embargo, en nuestro caminar cristiano, muchas veces le hemos fallado al Señor. ¿Será alguien que puede decir, no, yo no le he fallado? No, realmente le hemos fallado. En pensamiento, posiblemente. En algún acto, algo que hemos hecho, sí, posiblemente. De hecho, la palabra dice que si solo le dices a tu hermano tonto, ya te haces transgresor. O sea, si no hemos tenido el cuidado de bendecir la vida de nuestro hermano. En cambio, hemos dicho, este es un estúpido o este es un tonto. Listo, ya somos transgresores y somos reos de muerte, dice la palabra. Imagínense hasta qué punto llega el hecho que debemos cuidar nuestras bocas y que deben ser de bendición. Por eso es que además la palabra habla de comunión, porque necesitamos estar en comunión. Entonces, ante todo ese constante fallar y errar delante de Dios, de las cosas que podríamos hacer y que no hacemos, que deberíamos hacer y nos equivocamos, dice que andar en luz como Él está en luz y tener comunión en la vida de comunión, entonces dice, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Será por eso que en Santiago también dice, confiésense sus pecados unos a otros para que sean sanados? La comunión trae eso. ¿Se dan cuenta? ¿Qué trae? La confesión, el que podamos ser transparentes, el que no guardemos nada para nosotros. Hay algunos hermanos que dicen, no, lo que es yo, hermano, odio estar con gente. ¿Han escuchado? Hay gente que dice, no, yo no me gusta estar con gente, prefiero estar en mi casita, nadie me molesta. No, la palabra nos anima a que estemos en comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque en la comunión fluye la vida del Señor. En la comunión fluye la libertad en nuestra vida. Libertad porque el Señor nos sana, como dice en Santiago. El Señor nos sana por la oración de los hermanos sobre nuestra vida. Fluimos en libertad. ¿Por qué? Porque si tenemos alguna atadura, tenemos a alguien que puede orar, que puede acompañarnos en ese proceso. Entonces, ese asunto de, yo realmente odio estar mucho con los hermanos, me salen sarnas. Sí, los hermanos pueden tener diferentes tipos de carácter. Yo tengo y tú tienes también tu carácter, ¿no? Tú que piensas que eres tan chiqui, puede ser que a otro realmente no le parezca, ¿no? Y diga, miércoles, este hermano es de lo peor, ¿no? Pero el Señor nos mandó a comunión, a amarnos los unos a los otros, a depender los unos de los otros. Y dice que en esta comunión el Señor nos regala constante limpieza de nuestros pecados, constante limpieza de nuestros errores. Quiere decir que esta comunión nos lleva a crecer, a ser mejores personas, a vivir en transparencia, a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque cuando hay comunión, no hay secretos. Porque cuando vives en comunión, hasta las cosas más pequeñas se descubren. ¿No es cierto? Si tú tienes problemas con tus hijos, si tienes problemas con tu cónyuge, si tienes problemas con tu propia vida, todo se descubre por causa de la comunión, por causa de la cercanía. Entonces, hay ahí una
una provisión de parte de Dios. Mientras ando en la luz, la sangre de Jesús me limpia ahora y para siempre de todo pecado. Entonces vamos a hacer esta confesión. Mientras ando en la luz, la sangre de Jesús me limpia ahora y para siempre de todo pecado. Una vez más, mientras ando en la luz, la sangre de Jesús me limpia ahora y para siempre de todo pecado. ¿Qué estamos haciendo? Estamos agarrando el hisopo y estamos untando las puertas de nuestra casa, ¿no? La sangre de Jesús la estamos aplicando sobre nuestras vidas. Ok, tercer punto, en Romanos 5:9. Romanos 5:9. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Entonces, mucho más ahora, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Entonces, ¿cuál es el tercer beneficio de la sangre en nuestras vidas? Nos justifica. Ahora, el segundo beneficio era que nos redime. ¿Delante de quién nos redime? Delante de Satanás, ¿no es cierto? Porque Satanás no tiene más derechos sobre nuestras vidas. ¿Y delante de quién somos justificados? Delante de Dios. Entonces, es como que nuestras vidas se están cerrando todas las puertas que podrían traer juicio o condenación sobre nuestras vidas. Condenación por parte de Satanás o juicio de parte de Dios. En realidad el juicio ha venido, pero ¿quién se ha llevado ese juicio? El Señor en la cruz. Y dice que ahora nosotros somos justificados. Miren en Isaías capítulo 61. Isaías 61, el versículo 10. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. ¿Qué dice? Él me ha envuelto con manto de justicia y me ha vestido con ropas de salvación. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos ha vestido, nos ha envuelto con un manto de justicia. Ahora, Dios mismo, con este beneficio de la sangre, se ha quitado, por así decir, el derecho con nosotros de juzgarnos. ¿Por qué? Porque en Jesús Él ha juzgado lo que éramos antes en nuestra antigua naturaleza. ¡Qué hermoso! Dios mismo ha querido como cubrirnos para que Él pueda vernos con una sola mirada, como hijos. Ya no juzgando nuestras vidas por causa de nuestro pecado, sino amándonos como un Padre eterno porque nos ha rescatado como hijos. No importa qué hayas hecho, sin importar cuánto te has equivocado, sin importar cuánto te has equivocado. Simplemente ahora, porque tú te apropias de este beneficio delante de Dios, vives en completa justicia. Mediante la sangre de Jesús soy justificado y exonerado. Ya no soy culpable. Dios me ha atribuido su justicia y me ha hecho justo como si nunca hubiera pecado. Conmigo, mediante la sangre de Jesús soy justificado y exonerado. Ya no soy culpable. Dios me ha atribuido su justicia y me ha hecho justo como si nunca hubiera pecado. Amén. Una vez más, mediante la sangre de Jesús soy justificado y exonerado. Ya no soy culpable.
Dios me ha atribuido su justicia y me ha hecho justo como si nunca hubiera pecado. Amén. Entonces, miren, estamos haciendo eso, estamos pintando los postes y los dinteles. ¿Cuándo debemos hacer esto? Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra mente es frágil, porque nos olvidamos de lo que el Señor hizo por nosotros. Y al hacer esto, tenemos completa conciencia de aquello que Dios conquistó por su sangre, por nosotros, y nos regaló y nos entregó como un beneficio. Ok, vamos a ir al cuarto beneficio. Está en Hebreos 13:12. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Dice, por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, ¿cómo? Mediante su propia sangre, padeció fuera a la puerta. Entonces el Señor, cuando dice santificar, es hacer santos, separados del pecado, de todo lo que nos pudiera contaminar. Entonces, por su sangre, Dios nos ha santificado. Por eso el apóstol decía a los santos de la iglesia en Colosas, a los santos de la iglesia en Corinto, a los santos de la iglesia y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha santificado. ¿Quieren colgar la foto de un santo? Sáquense una foto y cuélguenla. Eso dice la palabra, ¿no? Eso dice la palabra. No lo digo yo, porque a veces tenemos fotos de santos, ¿no? Olvídense de esos santos. Tal vez eran santos, no sé. Dios sabe. Pero Él nos ha hecho santos. O sea, Él nos ha hecho separados del pecado. Ahora, si alguna vez, como les digo, mírense a sí mismos, los santificados son ustedes, los santos son ustedes. Nada puede condenarlos, ustedes han sido santos por la sangre de Jesús. Y eso lo puedes decir. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha conquistado por nosotros. Nos ha apartado de una vida de pecado. Hebreos capítulo 12, el versículo 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro propio bien, para que participemos de su santidad. Entonces, dice la palabra además que Él constantemente tiene cuidado de ti. Posiblemente puedes recibir una disciplina de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él está interesado en tu santidad, que vivas separado para Él. Pero eso no lo logras por lo que haces, sino por tomar posesión de uno de los beneficios de la sangre, que ha sido que Él ha derramado su sangre para que tú seas encontrado santo. Mediante la sangre de Jesús soy santificado, hecho santo, apartado para Dios, separado del pecado, hecho santo con la santidad de Dios. Conmigo vamos a proclamar: mediante la sangre de Jesús soy santificado, hecho santo, apartado para Dios, separado del pecado, hecho santo con la santidad de Dios. Una vez más, mediante la sangre de Jesús soy santificado, hecho santo, apartado para Dios, separado del pecado, hecho santo con la santidad de Dios. Amén. Lo creemos, Señor. Quinto beneficio de la sangre. Está en Levíticos capítulo 17. Levíticos capítulo 17, versículo 11. Dice: porque la vida de la carne está en la sangre,
Y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Ahora, dice que la vida de... Entonces, ¿dónde está la vida? Está en la sangre. ¿No es cierto? Eso acabamos de leer. De nuevo, vamos a leer. Porque la vida de la carne está en la sangre. Sáquense la sangre, ¿qué queda? Un cuerpo sin vida, ¿no es cierto? La sangre es lo que da vida al cuerpo. Puedes tener un corazón sano, hígado, riñones, todos tus órganos sanos. Pero si le quitas la sangre, le quitas la vida, aunque tú estés en perfectas condiciones. Entonces, la vida de la carne está en la sangre. La vida de Dios, ¿dónde está? En la sangre. En la sangre. La vida de Dios está en la sangre de Jesús. Por eso es que es tan poderosa. Y esta vida hace expiación por nuestras almas, como dice aquí también en el versículo. Entonces, hay mucho poder en la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque ahí está su vida. Entonces, un beneficio de declarar, de proclamar la sangre sobre nosotros es que estamos declarando o estamos recibiendo la vida de Dios corriendo a través de nosotros. Es la vida de Dios. ¿No te hace frío, Maurito? Ah, ya. Estoy viendo que te estás haciendo abrazar. Porque hay una chamarra ahí. Entonces, muy lindo este beneficio. La vida de Dios está en la sangre. Entonces, queremos la vida de Dios, tenemos que aplicar esa sangre sobre nuestras vidas. ¿Cómo? Con nuestra confesión. Confesamos y la vida fluye. No confesamos, y bueno, ¿cómo va a fluir la vida? Tiene que fluir a través de nuestra confesión. Han visto el poder que tiene nuestras palabras, ya hemos visto. Ahora miren en Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, el versículo 53. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida de Dios. No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Nuevamente, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. En resumen, lo que está diciendo es, mi sangre es la verdadera bebida y es la que trae vida en nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué podemos hacer si vemos a alguien en enfermedad? Aquí tenemos un recurso, ¿no? Que dice la palabra que en su sangre está su vida. Entonces yo puedo decir, Señor, yo aplico, yo confieso, eso es aplicar, confieso tu sangre maravillosa sobre la vida de esta persona. Porque en tu sangre hay vida. Y la vida que trae en sí, vida, o sea, te da vida. Entonces, si hay enfermedad, puede venir a tu cuerpo con vida y restablecer alguna condición que tengas. En 1 Corintios capítulo 10, Primera Corintios 10, el versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la participación de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la partición en el cuerpo de Cristo, pues que el pan es uno, nosotros somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, no participan del altar. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No,
sino que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Bueno, está hablando del sacrificio de Cristo, la vida del Señor, ¿no? El pan que comemos y el vino que bebemos. El Señor Jesús, al recibir tu sangre, recibimos mediante ella tu vida, la vida de Dios, vida divina, vida eterna, vida infinita. Gracias, Señor. Quiero que confiesen conmigo. Señor Jesús, al recibir tu sangre, recibimos mediante ella tu vida, la vida de Dios, vida divina, vida eterna, vida infinita. Gracias, Señor. Una vez más, Señor Jesús, al recibir tu sangre, recibimos mediante ella tu vida, la vida de Dios, vida divina, vida eterna, vida infinita. Gracias, Señor. Amén. Ese es el quinto beneficio de declarar, de proclamar la sangre del Señor. Sexto beneficio. Hebreos son 7. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, el versículo 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios, del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritas en los cielos, al Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿A qué nos hemos acercado? A la sangre rociada, que dice que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Qué habló la sangre de Abel? ¿Saben quién era Abel? Abel murió, fue muerto por su hermano, y dice que su sangre pedía justicia. ¿Por qué? Porque su hermano lo había matado. Entonces, aparentemente la sangre tiene voz. Y la sangre puede ir delante de Dios y reclamar a Dios por justicia. La sangre de Jesús, a esta sangre que nos hemos acercado, esta sangre rociada como acabamos de leer, también habla. ¿Pero de qué habla? Habla de redención. Porque por esa sangre hemos sido redimidos. Por esa sangre hemos sido justificados. Quiere decir que esa sangre constantemente intercede por nosotros. O sea, que esta redención, justificación, santificación, todos los beneficios que hemos visto, en Hebreos 12 nos dice que la sangre del Señor constantemente se presenta delante de Dios, la sangre de Jesús, se presenta delante de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. ¿No sabes cómo interceder? Porque dice que habla mejor que la de Abel. No necesitas. Solo necesitas decir: Señor, tu sangre ha sido derramada, tu sangre intercede hoy por mí. He fallado, me he equivocado, simplemente hoy día confieso tu sangre sobre mi vida, porque sé que esta sangre intercede en el error que tengo, en las fallas que tengo. David inclusive, ¿saben qué decía? Señor, te pido perdón por los pecados de los que soy consciente y de los que no soy consciente. ¿Por qué? Porque aparentemente sí podemos cometer pecados sin estar conscientes. Por ejemplo, le haces algo a alguien y dices: se lo merecía. ¿Estás consciente de lo que estás haciendo? Sí, pero tú crees que es correcto. ¿Será correcto cuando Dios dice amen a sus enemigos? No. ¿Se dan cuenta? Entonces hay cosas que podemos hacer sin estar conscientes de lo que estamos haciendo, pero podemos recurrir a este beneficio de la sangre.
y hacer una proclamación de fe. Y al hacer esa proclamación, estamos seguros que esa sangre nos está o se está poniendo delante de Dios, intercediendo por nuestra situación. Gracias, Señor, que aun cuando no puedo orar, la sangre de Jesús intercede por mí en el cielo. ¿Se dan cuenta? Aun cuando no puedo orar conscientemente para ir delante de Dios, ¿cuántas veces les ha pasado que alguien te ha dicho, tienes que perdonar? Y tú has dicho, ¿cómo puedo perdonar esto? Si me han hecho tanto daño. ¿Cómo puedo perdonar esto si me ha afectado tanto? ¿Estás consciente de lo que estás diciendo? Sí. ¿Por qué? Porque te está doliendo. Pero ¿qué dice el Señor? Que debemos perdonar así como Él nos ha perdonado. Eso sería lo correcto, ¿no? Pero a pesar de que no puedes orar a veces cosas como esas, tú puedes decirle, Señor, yo sé que tu sangre intercede por mí. Y en esa intercesión yo sé que mi vida va a ser transformada y voy a poder, digamos, llegar a la estatura a la que tú me llamas y poder vivir en perdón. ¿Se dan cuenta qué lindo cómo opera la sangre del Señor? Gracias, Señor, que aun cuando no puedo orar, la sangre de Jesús intercede por mí en el cielo. Vamos a declarar eso. Gracias, Señor, que aun cuando no puedo orar, la sangre de Jesús intercede por mí en el cielo. Una vez más, gracias, Señor, que aun cuando no puedo orar, la sangre de Jesús intercede por mí en el cielo. Entonces este es un beneficio de la sangre del Señor. ¿Necesitas intercesión por tu vida? Cúbrete con la sangre. ¿Cuántas veces, no? Decimos miércoles, necesito que alguien ore por mí. Ya tienes ahí un aliado. Puedes decir, Señor, yo sé que tu sangre intercede por mí. Me cubro con tu sangre y yo sé que en esta situación tu sangre está intercediendo por mí. Amén. Si no está tu discipulador, no sé, estás en una circunstancia compleja, lo que sea, puedes pedir al Señor y sabes que tienes el beneficio de la intercesión. Y el último y séptimo beneficio. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Entonces, esta sangre nos permite, dice la palabra aquí en Hebreos, de entrar al lugar santísimo. ¿Cómo era el tabernáculo del pueblo de Israel? Tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo entraba una persona, que era el sacerdote que estaba elegido en esa fecha para hacer sacrificios por los pecados del pueblo de Israel. Pero dice, ¿por qué? Porque ahí estaba la gloria del Señor. Entonces, dice que ahora la sangre del Señor nos lleva a este lugar santísimo. Por eso es que tu tiempo a solas con Dios, por eso es que tu oración, tu tiempo a solas con Dios tiene tanto poder, porque te lleva a ese lugar donde está la gloria de Dios con todo su poder. No por tus logros, sino por la sangre del Señor. Gracias, Señor, que por la sangre rociada de Jesús tengo entrada a la presencia de Dios Altísimo, al lugar más santo
del universo. Vamos a confesar. Gracias, Señor, por la sangre rociada de Jesús. Tengo entrada a la presencia de Dios, al lugar más santo del universo. Una vez más, gracias, Señor, que por la sangre rociada de Jesús tengo entrada a la presencia de Dios, al lugar más santo del universo. Amén. Son 7 beneficios de la sangre del Señor, posiblemente los más importantes. ¿Qué requerimos entonces, mirando el paralelo de la Pascua? Requerimos aplicar la sangre. ¿Cómo la aplicamos? Confesando. Entonces tu confesión ahora tiene que tener el poder de la sangre del Señor. Y esa confesión lo que va a traer es el beneficio que trae la sangre sobre tu vida. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Dios necesita que lo proclamemos? Dios lo hizo así. Él necesita que lo proclamemos, y cuando lo proclamamos, lo creemos. Porque ¿qué estamos confesando? La palabra de Dios. Por tanto, eso vuelve a nuestros oídos, produce fe y nos hace levantarnos en una dimensión a la que Él nos quiere llevar a vivir. Una dimensión de victoria en Él. Constante conquista.